Soy el profesor Carlos. Bienvenido a mi canal Cocarmat. Continuando con el curso de álgebra a nivel preuniversitario, hoy veremos la tercera parte de división algebraica que corresponde a cocientes notables. Cocientes notables. ¿Qué son los cocientes notables? Los cocientes notables son divisiones especiales que tienen una forma que le vamos a llamar forma general. Aquí, forma general. Esta es la forma general que debe tener un cociente notable. Vamos a ver. X a la n más menos y a la n entre x más menos y. A esto se le llama la forma general de un cociente notable, la cual presenta tres características visuales, es decir, que tú puedes darte cuenta solamente mirando si corresponde o no a un cociente notable. Esas tres características visuales son el dividendo y el divisor está formado por binomios, es decir, tanto el dividendo como el divisor solamente deben tener dos términos. Esa es la primera característica. Segunda característica, el dividendo es una suma o diferencia de potencias iguales, es decir, n son los exponentes que representan las potencias iguales. Segunda característica. Y la tercera característica es que las bases son iguales. Podrás observar que las bases son x, y, y. ¿Listo? Entonces tenemos tres condiciones para decir si es un cociente notable que se ven a simple vista. Uno, ambos son binomios. Dos, son potencias iguales. Y tres, son bases iguales. Además de esas tres características visuales, tenemos tres características más importantes. La primera, n, el exponente, pertenece a los números enteros positivos, vale decir, a los números naturales. Debido a que este n representa, como vamos a ver de aquí, el número de términos que tendrá el cociente notable. Entonces, primera característica, n debe ser un número positivo, no puede ser negativo ni fraccionario. Entero positivo vale decir número natural. Dos, n debe ser mayor o igual que 2. Quiere decir que los cocientes notables son a partir de 2. Si es 1, no se considera cociente notable. Y la tercera característica es que el residuo de la división debe ser 0. Es decir, los residuos en un cociente notable son ceros. Las divisiones son exactas. ¿Listo? Entonces, tenemos tres características visuales y tres características analíticas. Las tres características visuales son, ambos son binomios, son potencias iguales y tienen bases iguales. Las tres características analíticas, n es un número entero positivo, n es mayor o igual que 2 y el residuo de la división es 0. De acuerdo a este análisis que se ha hecho de la forma general del cociente notable, podemos decir que si los signos pueden ser más o pueden ser menos, entonces tendríamos cuatro combinaciones, ¿cierto? Cuatro combinaciones. XN, YN, XN, YN, XN, YN y XN, YN. Vamos a ver. Primer caso es cuando los signos son más y más, es decir, positivo y positivo. Segundo caso, cuando los signos son menos más. Arriba es menos, abajo es más.
Tercer caso, cuando los signos son menos menos. Los dos son negativos. Y el cuarto caso, cuando los signos son más menos. Es decir, como los signos pueden ser más o menos, combinando los signos, nos saldrían cuatro combinaciones. Ahora vamos a ver cuál de ellas corresponden al cociente notable. Recuerda entonces que para que sea cociente notable, acá el residuo tiene que ser cero. Entonces, aplicando el teorema del residuo aquí, igualamos x más y a cero. ¿Recuerdas el teorema del residuo? Y vale, x sería menos y. Al reemplazar arriba x a la n por y por menos y a la n, para que salga cero, n tendría que ser impar. Entonces, este primer caso se cumple, o sea, va a ser un cociente notable, solo si n es impar. Solo si n es impar. 3, 5, 7. El segundo caso se cumple solo si n es par. Fíjate, el primero solo si n es impar, el segundo caso solo si n es par. El tercer caso se cumple siempre. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, menos con menos, se cumple para n par o también para n impar. Y el cuarto caso no se cumple nunca. Es decir, si x menos y es igual a 0, x vale y. Si lo reemplazo arriba, que tiene signo más, nunca va a dar 0. Nunca va a salir negativo ninguno de los dos. Por lo tanto, nunca va a ser 0. Entonces, decimos que en este caso, nunca es cociente notable. Recuerda que el cociente notable tiene la característica que el residuo va a ser 0. Entonces tenemos cuatro casos. El primer caso se cumple solo si n es impar. El segundo, solo si n es par. El tercero se cumple siempre para n par o para n par. Y el cuarto nunca es cociente notable, o sea, no se cumple nunca. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para explicar cómo es el desarrollo de los cocientes notables en cada uno de los casos. Vamos a ver el primer caso. El primer caso dijimos que era cuando los signos eran positivos ambos, ¿no? Y que se cumplía solamente para potencias impares. Entonces vamos a poner el ejemplo de x a la quinta más y a la quinta entre x más y. Según la forma del cociente notable, este está en su forma general, ¿no es cierto? Y el exponente, que en este caso es 5, representa el número de términos. Quiere decir que cuando yo desarrollo esta división, el cociente va a tener 5 términos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Recordando que en la división los grados se restan, entonces empezamos restando los grados 5, que es el dividendo, y 1, que es el grado del divisor, y me sale 4. Ese sería el primer término del cociente, x cuarta. Cuando el divisor es una suma, en el caso más, los signos van a salir alternados. Es decir, uno positivo y uno negativo en forma alternada. Aquí le corresponde entonces menos. Luego, x baja a 3 y y aparece con exponente 1. Más, x baja a 2 y y sube a 2. Menos, x baja a 1 y y sube a 3. Más, x desaparece y queda y cuarta. ¿Listo? Ese sería el desarrollo de este cociente notable. ¿Qué podemos observar?
que es un polinomio de cuarto grado, completo y ordenado, y además homogéneo. Mira, grado 4, 3 más 1, 4, 2 más 2, 4, 1 más 3, 4, cuarto. Donde los exponentes de la primera variable x van bajando de 1 en 1 y los exponentes de la segunda variable y van subiendo de 1 en 1. Además, los signos son alternadamente positivos y negativos. Puede observarse que el primero es positivo, segundo negativo, tercero positivo, cuarto negativo, quinto positivo. Hay que ir observando que los términos que ocupan lugar impar, primero, tercero, quinto, son positivos. Y los términos que ocupan lugar par, segundo, cuarto, son negativos. Vamos a ver ahora el segundo caso. El segundo caso era cuando arriba era el signo menos y abajo era el signo más. Y se cumplía para potencias pares. Entonces voy a poner acá como ejemplo x sexta y y sexta. 6 es par. Sobre x más y. En forma similar a la anterior, el desarrollo sería, restando los exponentes 6 menos 1, me sale de grado 5. Como abajo sigue siendo más, los signos siguen siendo alternadamente positivos y negativos. Le toca menos. X baja a 4, aparece Y. Más X baja a 3 y Y sube a 2. Más X baja a 2 y Y sube a 3. Menos X baja a 1 y Y sube a 4. Más X desaparece y queda Y quinta. Este sería el desarrollo de este segundo cociente notable, que como podrás observar, es un polinomio de grado 5, igual que el anterior, ordenado y completo, y además homogéneo, donde los signos son alternadamente uno positivo y uno negativo. Vamos al tercer caso. El tercer caso era cuando los signos ambos eran negativos, menos menos. Y dijimos que en ese caso, menos menos, se cumplía siempre para cualquier valor de n, sea par o sea impar. Voy a colocar el ejemplo x a la séptima, y a la séptima entre x menos y. Siguiendo con el mismo modelo de los anteriores, diremos que el exponente de x en el cociente sería la resta 7 menos 1, 6. Pero podemos observar que ahora el divisor ya no es una suma, sino es una resta. Cuando el divisor era una suma, los signos salen alternadamente positivos y negativos. Pero ahora que es una resta, todos los signos del cociente van a salir positivos. Entonces sería más x baja, x quinta, aparece y, más x baja 4, y sube a 2, más x baja a 3, y sube a 3, más x baja a 2, y sube a 4, más x baja a 1, y sube a 5, y finalmente más x desaparece y sube a 6. El desarrollo entonces es un polinomio de sexto grado, completo y ordenado y además homogéneo, donde los términos son todos positivos debido a que el divisor tiene la forma de una resta x menos y. Estos son los tres cocientes notables. El cuarto caso dijimos que no era cociente notable. ¿Por qué? Porque no salía una división exacta. Sin embargo, sí podemos desarrollarlo. Vamos a hacer el desarrollo. Aclaramos que este caso, más menos, no es cociente notable, no se considera cociente notable, así que por lo tanto no es común que venga en algún examen. Pero hay que tener de todas maneras presente cómo es su desarrollo. Voy a poner el caso de la potencia 8, x8, y8 sobre x menos y. Comienzo desarrollando de la misma forma que los anteriores, es decir, 8 menos 1, 7. Los signos también son positivos por ser el divisor una suma, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente término sería más
X a la sexta por Y. X baja y Y empieza a aparecer. Más X baja a 5, Y sube a 2. Más X baja a 4, Y sube a 3. Más X baja a 3, Y sube a 4. Más X baja a 2, Y sube a 5. Más X baja a 1, Y sube a 6. Más X desaparece y queda Y séptima. Sin embargo, continúa el residuo, más, esa es la diferencia de los anteriores, lleva residuo, dividido entre el mismo divisor X menos Y. Arriba va a ir el residuo. ¿Cómo es el residuo? Si yo igualo X menos Y al 0, X sería igual a Y. Reemplazándolo arriba, X octava se convierte en Y octava, más Y octava quedaría 2Y octava. Y eso vendría a ser el residuo. ¿Listo? Entonces tiene desarrollo, pero no se considera cociente notable. ¿Por qué? Porque tiene residuo. Solamente se consideran los anteriores porque son divisiones exactas. Bien, vamos a ver ahora la condición necesaria que debe cumplir una división para que sea cociente notable. Esto es importante, se llama condición necesaria. Condición necesaria. Esta condición nos permite darle forma a un cociente notable que no esté en su forma general. Vamos a ver. Escribimos acá el modelo y luego por acá la condición que debe reunir. Hemos dicho que el cociente notable tiene tres características visuales, que son binomios, que son potencias iguales y que las bases son iguales. Por lo tanto, si me presentan una división así, x a la p, y a la q, x a la r y y a la s, puedo decir ahí que no es cociente notable, ¿cierto? ¿Por qué no es cociente notable? Porque veo que los exponentes son 4 y son distintos. Y la condición era que sean iguales. Sin embargo, sí se puede transformar a un cociente notable siempre y cuando cumpla esta condición. La condición es que al dividir los exponentes de X, es decir, P entre R, y los exponentes de Y, es decir, Q entre S, el resultado tiene que ser el mismo. Y ese resultado es N, que lo conocemos como el número de términos del cociente notable. A eso se le llama la condición necesaria. Vamos a poner acá un ejemplo. A ver. Vamos a ponerle menos menos. X a la 63 menos Y a la 72. X a la séptima y Y a la octava. Ahí está el ejemplo de una división que solamente cumple para que sea cociente notable, que son binomios y que tienen las mismas bases, pero los exponentes no son iguales. Entonces, ¿cómo comprobar que sí es cociente notable a pesar que no tiene la forma? Entonces decimos, para comprobar si es cociente notable, tenemos que dividir los exponentes. Dividimos entonces 63 entre 7 y 72 entre 8 y observamos que sale en ambos casos 9. Este 9 que sale aquí, ya sabes tú, que representa el número de términos que tendrá el cociente notable. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Simplemente hemos comprobado que es cociente notable aplicando la condición necesaria.
Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo transformar este cociente notable a una división que tenga la forma general del cociente notable? Ponemos por acá cociente notable. Entonces, cuando decimos cociente notable, estamos hablando de la forma general. Es decir, la forma general, ya sabes, tiene las mismas bases, ¿no? Signos. Y lo más importante, tiene los exponentes iguales. Entonces, ¿cómo lo transformamos a un cociente notable? Primero colocamos las bases. ¿Quiénes van a ser las bases? Las bases van a ser los dos términos que aparecen en el divisor con exponentes 7 y 8. Acá colocamos x a la séptima y acá colocamos y octava. Y repetimos arriba porque va a ser la misma base, x a la séptima y y a la octava. Y fuera del paréntesis colocamos 9. ¿Sí? Porque 9 es el número de términos, ¿no? Que me ha salido al dividir los exponentes. ¿Listo? Ahí tenemos ya el cociente notable escrito en su forma general. Aquí ya podemos decir que es un cociente notable porque las bases son iguales y los exponentes también son iguales. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla un cociente notable que no está en su forma general, como el que hemos visto en el último ejemplo. A ver, hemos visto que en el ejemplo anterior, hemos visto que esta división que aparentemente no es cociente notable, sí lo era, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hicimos? Dividiendo los exponentes. Ya tenemos claro acá que el número de términos va a ser 9. Pero ¿cómo desarrollarlo directamente sin hacer cambio de variable? Presta atención. Coloco la primera variable que es x. Recordarás que cuando desarrollamos el x a la séptima menos y a la séptima sobre el x menos y, el primer término salió de grado 6, ¿no? ¿Y por qué sale de grado 6? Porque se restó el grado del dividendo 7 con el grado del divisor, que se sobreentiende que es 1. Pero en este caso, el grado del dividendo es 63 y el grado del divisor es 7. Entonces, para yo colocar acá el grado del cociente, tendré que restar. Y voy a hacer esa resta aquí aparte. Entonces decimos acá, si restamos 63, que es el grado del dividendo, menos 7, que es el grado del divisor, ¿no? Me va a salir 56. ¿Ven? 56. Este 56 será el valor del primer término del cociente. O sea, el primer término del cociente será de grado 56. Más. En el desarrollo de los cocientes normales, los exponentes, dijimos, de x comenzaban a bajar de uno en uno y de y comenzaban a subir de uno en uno. Eso debido a que en el divisor el exponente de x era 1. Pero si tú observas aquí, el exponente de x es 7. Entonces, si x está elevado a la séptima en el divisor, esto significa que los exponentes de x bajan, x baja de 7 en 7, ya no de uno en uno. Por lo tanto, si tengo 56 aquí, le resto 7, ¿sí? Y me sale 49.
Entonces, el próximo exponente será x a la 49. ¿Sí? Y luego aparece y por primera vez, pero no y a la 1, sino y a la octava. Ahí está, y a la octava. Continuamos. A partir de aquí, entonces, x va a bajar de 7 en 7, debido a que el exponente de x en el divisor es 7. Por lo tanto, el próximo exponente que le corresponde a x sería 49 menos 7, 42. Y a partir de ahí, ponemos acá, como en el divisor y está elevado a la octava, entonces los exponentes de y no bajan, sino suben. Y sube de 8 en 8. Por lo tanto, el siguiente exponente sería 8 más 8, porque sube de 8 en 8, y eso me da 16 para la variable y. Acá, 16. A partir de ahí ya podemos continuarlo solo. Siguiente, x 42 sigue bajando de 7 en 7. 42 menos 7 sería x 35. ¿Sí? Y sigue subiendo de 8 en 8. Aquí ha subido 8 y acá sigue subiendo 8. Entonces 16 más 8 sería 24. Más, seguimos la secuencia, x sigue bajando de 7 en 7, 35 menos 7, 28. Y y sigue subiendo de 8 en 8, 24 más 8, 32. X sigue bajando, 28 menos 7, 21. Y sigue subiendo, 32 más 8, 40. X sigue bajando, 21 menos 7, 14. Y sigue subiendo, 40 más 8, 48. X sigue bajando, 14 menos 7, 7. Y sigue subiendo, 48 más 8, 56. X desaparece y queda Y 56 más 8, 64. Y de esa manera ya tenemos el desarrollo completo sin necesidad de hacer ningún cambio de variable. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9 términos que tiene el cociente notable. Veamos ahora unos ejemplos donde se van a reconstruir los cocientes notables. Es decir, me dan el desarrollo y yo hallo el cociente notable que dio origen a ese desarrollo. Para eso, tengamos en cuenta que el desarrollo de un cociente notable en su forma general, según los ejemplos anteriores, es un polinomio homogéneo, ordenado y completo. Entonces, todo polinomio homogéneo, ordenado y completo será el desarrollo de algún cociente notable. Vamos a colocar acá, a ver, por ejemplo, x a la 11. Y a partir de aquí completamos x a la 10 por y. Luego x a la 9, ya sabes que los exponentes de x bajan y los exponentes de y suben. X a la 8 por y al cubo. Y así sucesivamente. Como podrás ver, el grado absoluto es 11, ¿no? 11, 10 más 1, 11. Entonces, el último término sería y a la 11. ¿Qué tenemos ahí? Un polinomio en dos variables, homogéneo, ordenado y completo. Entonces, este polinomio homogéneo, ordenado
y completo será el desarrollo de algún cociente notable. Vamos a ver cómo se reconstruye. Colocamos las bases que según nos damos cuenta en el polinomio hay dos variables x, y, por lo tanto las bases son x, y. Empezamos por el denominador. Los exponentes van bajando de uno en uno, por lo tanto abajo solamente es x. Los signos son todos positivos, por lo tanto abajo le corresponde el signo menos. Recuerda que cuando abajo es signo menos, todos son positivos, y cuando abajo es signo más, salen alternados. Ahora, el grado de este polinomio es 11. Entonces, si abajo es 1, para que luego de haberse restado los exponentes del dividendo con el divisor que es 1, haya salido 11, tiene que haber sido 12, ¿sí? El grado del exponente 12, y el otro también tiene que haber sido 12. Finalmente, el signo que le corresponde arriba, ya sabes, no puede ser más, porque más entre menos corresponde al cuarto caso, que no es cociente notable por ser una división inexacta. Ahí está la respuesta. Entonces, este polinomio es el desarrollo de este cociente notable. Veamos otro ejemplo. X a la 15. Ahora vamos a colocar menos X a la 14 por Y más X a la 13 por Y cuadrado menos X a la 12 por Y cubo más Y a la 11. Entonces tenemos que esto también será un cociente notable cuyas bases o variables son X, Y. También los signos, los exponentes de X bajan de 1 en 1, por lo tanto le corresponde X a la 1. Los signos en este caso son alternadamente positivos y negativos. Significa que abajo será el signo más, ya no es menos. Finalmente, para que haya quedado grado 15, tiene que haber sido 16, ¿no es cierto? 16 menos 1, 15. Muy bien. ¿Qué signo le corresponde ahora arriba? Ahí tenemos que considerar el exponente. 16, que es el exponente de la variable en su forma general, cociente notable, representa el número de términos. Por lo tanto, 16, como es par, le corresponde menos más. Por esa misma razón también decimos, este cociente tendrá 16 términos, ¿sí? Y el último término será el término del lugar 16, que es par, por eso le correspondería el signo, entonces no le corresponde el signo más, porque como es par el último, son 16, le corresponde el signo menos. Veamos otro ejemplo. A ver, un ejemplo con un polinomio en una sola variable. A ver, por ejemplo, x a la 20 más x a la 19 más x a la 18 más x a la 17, puntos suspensivos, más 1. Entonces, fíjate, este polinomio también es completo y ordenado, pero tiene una sola variable. De todas maneras, también es un cociente notable. A la hora de distribuir acá los exponentes, las variables, perdón, las bases, como no hay y, diremos que las bases son x y 1, x y 1. También el 1 se presta a cualquier potencia porque 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Comenzamos. Bajas de 1 en 1, x. Signos positivos, le corresponde menos. Para que haya quedado 21, perdón, 20, el exponente arriba tiene que haber sido
21. Finalmente, le corresponde el signo menos, ya sabes, porque no podría ser más menos. Un ejemplo más. X a la 28. X a la 26. X a la 24. X a la 22. Puntos suspensivos. Y termina en 1. A ver, estamos dejando el signo para el final. Bases. X1. X1. Pero observamos que ahora los exponentes de X, que es la única variable, están bajando de 2 en 2. Quiere decir que ahora abajo le corresponde X cuadrado. Los signos son alternadamente positivos y negativos. Le corresponde el signo más. Y para que el cociente haya quedado de grado 28, siendo abajo 2, arriba tendría que ser 30. 30 menos 2, 28. Aquí hay algo muy importante. Por acá, si queremos hallar el número de términos, ¿cuántos términos tiene este cociente notable? Dividimos los exponentes 30 entre 2 y eso me sale 15. Y podrás observar que 15 es impar. Por lo tanto, el signo que le corresponde arriba es más. Fíjate, mucho cuidado. No vayas a pensar que porque es 30 es par, le corresponde el caso menos más. No. Eso sería si no hubiera el 2 abajo. Pero como hay un 2 abajo, se divide 30 entre 2 y sale 15. Y como 15 es impar, le corresponde el signo más. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos términos tiene el desarrollo? 15. El último sería, el último término de este desarrollo sería el término 15. Como es impar y los impares son positivos, le corresponde el signo más. Veamos ahora las fórmulas que se utilizan en cocientes notables para encontrar un término cualquiera de su desarrollo. Empezamos entonces colocando acá fórmulas de los cocientes notables. Entonces tenemos la primera fórmula, que es la fórmula del término general. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hallar un término cualquiera de un cociente notable? ¿Sí? Para eso vamos a colocar por acá el modelo, haciendo recordar cómo es el modelo de los cocientes notables. Para poder aplicar la fórmula, el cociente notable debe estar escrito en esta forma llamada su forma general. Entonces, el cociente notable debe estar escrito en esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo esta división que ya la hemos desarrollado, 7. Si empezamos a desarrollar, sale 6, luego menos, sale 5 por y, luego más, 4y cuadrado, luego menos, x cubo y cubo, luego más, x cuadrado y cuarta, luego menos,
xy quinta y luego más. Entonces, vamos a analizar el tercer término. Este término que estoy marcando acá, este término, es el término que ocupa el tercer lugar, 1, 2, 3, y tiene las dos variables. La primera variable tiene exponente 4. ¿Cómo obtenemos ese 4? Ese 4 se puede obtener restando 7, que es el número de términos, menos el término que me piden. ¿Sí? Por lo tanto, vamos construyendo acá. La fórmula del término general K tendrá como exponente de X n menos K. El número de términos menos el término que me pide. Y el segundo exponente que corresponde a Y es 2. Ese 2 lo puedo poner como 3 menos 1, que viene a ser el término menos 1. Y ya tengo mi fórmula, K menos 1. El signo puede ser más o puede ser menos, solamente cuando abajo, recuerda, es una suma. En este caso, como es el tercer término, es impar, sale positivo, pero recuerda que los pares son negativos. Entonces, ya tengo acá clara la fórmula. Esta fórmula es la fórmula del término general. Con esta fórmula puedo encontrar cualquier término de su desarrollo. Tenemos ahora otra fórmula, fórmula 2, que es para hallar un término parecido. Imaginemos que en este mismo ejemplo me piden hallar el término 3, pero comenzando por el extremo final, de atrás para adelante. Si ya no contamos por aquí 1, 2, 3, sino por acá 1, 2, 3, encontraremos que este corresponde al término 3, pero de atrás para adelante lo representamos con una flechita. Y como podrás ver, los exponentes son los mismos, 2 y 4, solamente que están al revés. Es decir, en la fórmula a x sería 3 menos 1 y y sería n menos 3. ¿Sí? Pues ahí tenemos la segunda fórmula. Vamos a borrar acá. A esta fórmula le llamamos fórmula del término al revés. Término al revés. Es decir, el término K con una flechita abajo, invertida, significará el término comenzando por el extremo final. Y como ya hemos explicado, son los mismos exponentes del término general, pero invertidos. Es decir, a X ya no le corresponde n menos K, sino le corresponde K menos 1, y a Y le corresponde n menos K. También tiene un signo. Ahí están los dos términos y el ejemplo de donde hemos sacado la conclusión, cómo llegar a esas dos fórmulas. Vamos a agregarle el lugar que ocupa. Lugar que ocupa. ¿Qué significa esto? Yo tengo el tercer término contado al revés, pero yo quiero saber qué lugar ocupa normalmente. Entonces, el término K contado al revés ocupa el lugar, o sea, es equivalente al término n menos k más 1 contado normalmente. Eso es cuando queremos saber qué lugar ocupa. ¿Sí? Continuando con las fórmulas, tenemos ahora 3. La fórmula
del término central. Vamos a ver. ¿Qué significa el término central? Otra vez voy a escribir acá el ejemplo de de un desarrollo que hicimos. Ahí está. ¿Ya? X sexta, X quinta por Y, X cuarta por Y cuadrado, X cubo por Y cubo, X cuadrado por Y cuarta, X por Y quinta y Y sexta. Ahí está el desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el número de términos de cociente notable? 7. Y como 7 es impar, existe un término central. El término central es este. Es el término que se encuentra en medio de todo el desarrollo. Se llama término central. Como podrás ver, los exponentes son iguales. Entonces, la fórmula del término central sería, ¿y cómo se halla este 3? A partir del número de términos, se resta 7 menos 1, que es 6, y se divide entre 2. Entonces, la fórmula sería n menos 1 sobre 2. Y para la variable y, n menos 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque los exponentes van a ser iguales. Un signo más, menos. Y esta sería la fórmula para calcular el término central. Ojo, pero solamente existe término central cuando n es impar. Cuando n es impar, hay un término central. Porque cuando n es par, no hay término central. Lugar que ocupa. El término central ocupa el lugar n más 1 sobre 2. Esa es la fórmula para hallar el lugar que ocupa. En el ejemplo anterior, n es 7, 7 más 1 es 8, entre 2, 4. El cuarto término es el término central. Continuando con las fórmulas, vamos a ver número 4. Términos centrales. Hemos visto término central. Ahora, términos centrales. Vimos término central cuando el número de términos era impar. Cuando es par, cuando n es par, no hay un solo término central, hay dos. Por ejemplo, si desarrollamos x octava menos y octava por aquí, sería x a la séptima más x a la sexta por y, x a la quinta por y al cuadrado, x al cubo por y cuarta, perdón, x cuarta por y cubo, x cuarta por y cubo, x baja y sube, x cubo por y cuarta, x cuadrado y quinta, x y sexta y y séptima. Entonces, al tener 8 términos que es par, no hay un término en el centro, sino hay dos. Mira, aquí están los dos términos que aparecen en el centro. A esto le llamamos términos centrales. Este sería el término central 1 y este sería el término central 2. Es decir, cuando la potencia es par, aparecen dos términos centrales. Entonces, las fórmulas son término central 1. Observa que sería este de aquí. El exponente es 4, que es la mitad de 8. Entonces sería n medios. Y el otro es 3, o sea,
n medios menos 1. Ahí está la fórmula del primer término central. El segundo término central, que es el de aquí, cambian, ¿no es cierto? Este es n medios menos 1 y este es n medios. Ahí están las fórmulas de los dos términos centrales, que tienen un signo, ya sabes, puede ser más, puede ser menos. ¿Y qué lugar ocupan? El término central 1 ocupa el lugar n medios. Y el término central 2 ocupa el lugar n medios más 1. Es el término que sigue. ¿Listo? Entonces, término central hay 1 cuando la potencia es impar, pero términos centrales hay 2 cuando la potencia es par. Aquí está la fórmula de cada uno y el lugar que ocupa cada uno. Veamos ahora unos ejercicios de aplicación. Ejercicio 1. Hallar el número de términos del cociente notable. X a la 5n menos 10 menos 3y elevado a la 3n menos 16 entre x quinta y y cuadrado. Recordemos que para que una división sea un cociente notable es necesario que cumpla la condición que al dividir los exponentes salga el mismo resultado. Entonces vamos a dividir 5n menos 10 entre 5 y eso va a ser igual a 3n menos 16 entre 2. ¿Listo? Y de esa manera formamos ahí una ecuación. Podemos multiplicar cruzado, sería 2 que multiplica a 5n menos 10 igual a 5 que multiplica a 3n menos 16. Aplicamos propiedad distributiva, 2 por 5, 10, n menos 2 por 10, 20. Aquí también aplicamos propiedad distributiva, 5 por 3, 15, n, menos 5 por 16, 80. Ahora pasamos al primer miembro, las n's. 10n, este 15 lo paso con signo cambiado, menos 15n. Aquí queda menos 80 y este 20 pasaría con signo más. 10 menos 15 me da menos 5n y menos 80 más 20 me da menos 60. Dividiendo menos entre menos da más, 60 entre 5, 12. Listo. Pero lo que me piden a mí es el número de términos. Y el número de términos del cociente notable es cualquiera de las dos divisiones. O sea, puedo dividir 5n menos 10 entre 5 y ahí reemplazar el valor de n que hemos hallado, que es 12. Entonces sería 5 por 12 menos 10 entre 5. Es decir, 5 por 12, 60 menos 10 entre 5. 60 menos 10 me da 50 entre 5. Y eso es 10. Entonces, el número de términos es 10. Alternativa correcta, la clave es B. Ejercicio número 2. Hallar el lugar del término de grado 252 en el siguiente cociente notable. Vamos a ver. Lo primero que hacemos es comprobar que es un cociente notable, para lo cual se dividen los exponentes. 160 entre 4 y 280 entre 7 y eso me da 40. 40 recuerda que es además el número de términos. Segunda parte, hay que darle forma al cociente notable, escribirlo en su forma general. ¿Cómo es la forma general del cociente notable? Ya sabes, bases iguales, exponentes iguales. Las bases se toman del divisor, x cuarta, arriba y abajo. X cuarta y séptima también se repite con los signos menos menos. Y 40
sería el número de términos. Ahí está, 40. Ahora ya podemos hallar el término general. Y decimos, término K es igual X cuarta y séptima. Recordando la fórmula, en el primer término sería n menos k, pero n vale 40, sería 40 menos k, y en el segundo k menos 1. Multiplicando exponentes, 4 por 40 menos k sería 4 por 40, 160 menos 4 por k. Para la variable y, 7 por k menos 1 sería 7 por k, 7k, menos 7 por 1, 7. Y luego vamos a hallar el grado, recordando que para hallar el grado se suman los exponentes. Menos 4k más 7k me da 3k y 160 menos 7 me da más 153. Todo esto es el grado. Luego, parte 3. Ahora sí utilizamos el dato que me dan el grado, dice, del término k es igual a 252 y reemplazamos 3k más 153 es igual a 252. Resolviendo, 3k es igual a 252 y el 153 que pasa a restar, 3k, la resta sale 99, de donde dividiendo 99 entre 3, k vale 33. Quiere decir que el lugar que ocupa el término es el lugar 33. Ejercicio número 3. Hallar el grado absoluto del término central del cociente notable. Lo primero que hacemos es plantear la condición para que sea cociente notable. Ya sabes que para que sea cociente notable hay que dividir. Vamos a ver, P entre 3 debe ser igual a 507 entre P. Y resolvemos la ecuación. Esta ecuación se puede resolver multiplicando cruzado. Entonces decimos P por P, P cuadrado, multiplicando 3 por 5, 15, 3 por 7, 21, 1521. De donde P resulta ser 39. Ya tenemos el valor de P. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazar. Cociente notable sería X a la P, o sea, 39 menos Y a la 507 entre X al cubo menos Y a la 39. Otra vez dividimos aquí para comprobar que todo está correcto. 39 entre 3 sale 13 y 507 entre 39 sale 13. Ese 13 viene a ser el número de términos. Por acá, parte 3. Ahora le damos forma al cociente notable sabiendo que tiene 13 términos. Sería x cubo a la 13 menos y a la p, pero p vale 39, y a la 39 a la 13, entre x cubo menos y 39. Ahí está en su forma general. Como tiene 13 términos y 13 es impar, hay un término central. Recordamos la fórmula. El término central tiene como exponentes n menos 1 sobre 2 y n menos 1 sobre 2. Pero aquí, en lugar de x, se debe tomar x cubo, ¿sí? Con todo exponente. Y el número de términos n vendría a ser 13. Entonces, 13 menos 1 sobre 2. Para la segunda variable, que es y a la 39, también sería 13 menos 1 sobre 2. Es decir, 13 menos 1, 12, entre 2 a 6 y 6.
Finalmente, multiplicamos 3 por 6, 18 para la variable x, y para la variable y sería 39 por 6, 6 por 9, 54 va 5, 18 y 5, 23. Me piden hallar el grado absoluto. El grado absoluto es la suma 18 más 234. Y eso sale 252. Respuesta correcta, la alternativa D. Ejercicio número 5. En el cociente notable x a la 4m menos x a la 4b sobre x cuadrado menos x a la menos 3, el décimo término contado a partir del extremo final, o sea, de atrás para adelante, es independiente de x. ¿Cuántos términos tiene el cociente notable? Vamos a ver. Primero planteamos, en este cociente notable tiene que cumplirse la condición que hemos dado sobre el cociente notable, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición que debe cumplir el cociente notable? Que 4m sobre 2 tiene que ser igual a 4b sobre menos 3, y eso tiene que ser igual al número de términos, n. Luego le damos forma al cociente notable. Cociente notable sería x cuadrado a la n, x a la menos 3 a la n. Ahí está. Ahí está el cociente notable. Planteamos ahora lo que me dice el problema. El décimo término, término décimo, término del lugar 10, pero contado a partir del extremo final, ahí la flechita es al revés, ¿no es cierto? Sería el x cuadrado y el x a la menos 3, pero cambiado. En lugar de ser n menos k, aquí es k menos 1, o sea, 10 menos 1, y acá n menos k, o sea, n menos 10. Multiplicamos aquí, sería 10 menos 1 es 9, por 2, 18. Por x multiplicando menos 3n, 3 por nn, menos por menos, más 30. Pero como podemos observar que la variable es la misma, x, entonces efectuamos la multiplicación sumando los exponentes. 18 más 30 sería 48 menos 3n. Finalmente, por aquí me dicen que es independiente de x. ¿Qué quiere decir que sea independiente de x? Un término es independiente de x cuando el exponente de x es 0. Por lo tanto, si el término es x a la 48 menos 3n y me dicen que es independiente de x, entonces 48 menos 3n tiene que ser 0, de donde 48 es igual a 3n y n es 48 entre 3, 16. ¿Cuántos términos tiene el cociente notable? 16 términos. Respuesta correcta, la alternativa D. Bien, hemos terminado la clase de hoy y los invitamos a compartir el próximo video en el canal Jocarman. Nos estamos viendo.